Centralnoticias.cl, CN Televisión, presentan Vida Campesina. Buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente nos encontramos para conversar de temas técnicos, temas de interés en distintos rubros. El día de hoy vamos a hablar del rubro ovino, un tema de memorias, un tema de visiones hacia el futuro de este rubro, específicamente para el año 2023. Por lo tanto, los invitamos a ver este programa, a estar conectados y obviamente a seguir a través de los distintos medios la programación de Vida Campesina. En primer lugar, agradecemos a nuestro auspiciador Ferretería Jaramillo, quien como siempre nos apoya, ha estado desde el inicio con nosotros, y obviamente recordar sus locales en Panguipulli. Como bien les decía, este año ya se está acabando, nos quedan muy pocos días y por lo tanto tenemos que prepararnos para el año 2023. Si bien, como dice ahí, aún estamos en el año 2022, terminando a pocos días de las fiestas de Pascua y Año Nuevo, el año 2023 viene a pasos agigantados y es ahora cuando tenemos que empezar a prepararnos para la próxima temporada. Normalmente uno puede decir que el año 2023 trae un sinnúmero de desafíos, pero para enfrentarlos desde el punto de vista de la producción del ganado ovino, ya empezamos. Empezamos esta temporada o este nuevo ciclo productivo con un tema muy importante que lo recalcábamos siempre con Víctor Poveda, el doctor Poveda, y con Luis Rosa, que se refiere a alimentos. Y ahí obviamente tenemos a nuestra noble especie, que le vamos a ver unas imágenes, que está consumiendo el alimento más importante, el alimento más abundante que tenemos, que es el pasto. Ahí obviamente tenemos un pasto un poquito largo para lo que uno desearía para el forrajeo ovino, pero es lo más abundante que existe y lo más barato y lo más recomendable. ¿Cuál es el tema? Es que obviamente hoy día, desde el mes de octubre, tenemos un aumento de la producción de pasto debido a las condiciones ambientales. Hablamos de temperatura, luminosidad y humedad. Y ahí tenemos lo que nosotros esperamos, obviamente, a futuro, tener un rebaño ovino, una majada, como dicen algunos, productiva, sana. Y ahí vemos ovejas de bastante buenas condiciones, cara negra, bastante cubiertas de lana y que también implican desafíos cuando estamos en el mes de diciembre, que aumentan las temperaturas. Y finalmente, con una nueva imagen, vamos a ver lo que nosotros queremos, que es un éxito reproductivo, como significaría una producción de cordero. Y ahí en la producción de cordero, aquí vemos una hembra que tiene trillizos de raza Texel, que es una productora de carne. Ojalá pudiéramos tener eso en nuestros predios. Son animales que son un poquito más exigentes, pero con que dé al menos un cordero cada hembra deberíamos estar contentos. Ahí estamos felices. Es un desafío tener 3 corderos, pero queremos ir hacia eso. Por lo tanto, tenemos que ver y preguntarnos a estas alturas del año, empezando a pensar ya en el invierno, a la próxima temporada de encaste, que debería empezar en marzo o abril, dependiendo de los sectores, es qué tenemos que hacer la próxima temporada productiva, es decir, ya desde la presente temporada. Ahora, este mes, deberíamos estar realizando las labores de esquila, empezar a trabajar en lo que es el descarte de ovejas viejas, ovejas que no están produciendo, y obviamente también pensar en si tengo que reponer mi carnero. Si voy a hacer descarte de ovejas, tengo que también pensar en el tamaño de mi rebaño y hacer una selección de hembras de reemplazo. Estamos hablando de borregas, que tengo que definir qué borregas voy a dejar en mi rebaño, y por lo tanto
también ver qué ovejas, qué borregas voy a vender. Puede suceder que yo no quiera vender mis ovejas porque todavía no son para descarte y quiero aumentar mi rebaño, pero igual ahí tengo que tomar la decisión qué borregas voy a dejar. Obviamente, lo manifestábamos al principio y lo hemos manifestado siempre, en la alimentación. Compro forraje, hago el heno en mi predio, compraré silos, compro avena, compro trigo, maíz, concentrado, sé cuánto necesito, cuál van a ser mis proyecciones. Esas preguntas tenemos que hacerlas ahora. Y el por qué tenemos que hacernos ahora eso, porque va a permitir ser eficiente en la planificación, pero también ser eficiente en el uso de los recursos. ¿En qué sentido? En que si yo compro los fardos de heno, en enero el precio va a ser probablemente mucho más bajo a que si lo compro en mayo o junio, cuando me acuerdo y tengo la necesidad de suplementar a los animales. También tendré que hacer algunos manejos como la revisión de la oveja y el carnero. Si ya definí cuáles son mis animales que van a estar para reproducción el próximo año, tendré que revisarlo y definir, ¿están bien? ¿Están sanos? ¿Sirven para reproducción? ¿Se me pasó algo? ¿Están en buen estado sanitario? Y finalmente también hacer, antes del inicio de la temporada de descaste, un manejo y que se recomienda, que técnicamente se denomina flashing, y eso lleva aparejado un tema técnico que se llama la revisión de la condición corporal. ¿Y a qué hablamos cuando decimos la revisión de la condición corporal? Es simplemente definir si la oveja nutricionalmente en qué estado está. ¿Está muy flaca o está muy gorda? ¿O está bien? ¿En qué aspecto? En que tenemos un animal que tiene lana, muchas veces tiene lana, no podemos definir o saber exactamente al ojo cómo está, y para eso existe una técnica bastante sencilla que puede ser aplicada en el predio por el productor y que se llama revisión corporal. Estos son algunos temas que queremos recordar, en lo particular quiero recordar con ustedes, para que empiecen a prepararse y hacer las cosas que técnicamente son recomendables. Hay algunas cosas que nos vamos a saltar por un tema de tiempo, pero también por un tema de ver las más importantes. Y vamos a partir por algo que se está haciendo ahora, que es la esquila. Y la esquila se define como el proceso mediante el cual se corta el vellón de lana de una oveja. Y ahí vemos dos técnicas o dos metodologías. Una es lo que se ve más en el campo, que es el corte con tijerón, bastante eficiente para una persona que tiene pocas ovejas, que puede trabajar con otra persona, y es la famosa corte con tijera, cortarle la lana con tijera. Y al lado vemos ya un tema más eficiente, más rápido, y que obviamente necesita mayor destreza del operador, que es la esquila con máquina, y que puede tener una o dos manijas en el cual hay un esquilador que tiene que dominar la técnica. En ese caso es la técnica Tally-High, que es con la oveja sentada. Aquí obviamente es importante también definir qué es lo que voy a hacer con la lana. Y el tipo de lana que tienen los ovinos mayoritariamente en nuestra zona es una lana gruesa y de una mecha bastante corta. No digamos que es una lana de primera calidad para hacer tejidos, puede ser hilada, un hilado bastante de buena calidad, pero sin embargo no es muy top, por decirlo, no es de primera línea comparado con otras lanas que son de mejor calidad. El tipo de lana es un poco más amarillenta, como decía, gruesa y de mecha corta. Ahí, si uno quisiera hablar de razas laneras, para si a alguien le interesa, podría buscar la raza Romney Marsh, que es una raza de origen británico, que tiene una muy buena adaptabilidad a las zonas de humedad, tiene
viene de la zona de los pantanos de Inglaterra y que tiene una lana blanca, una de las lanas más blancas que existe en el mercado, y por otro lado tiene un largo de mecha de entre 10 13 centímetros y la lana es blanca. O sea, si hay lanas blancas, la Romney Marsh tiene un color blanco espectacular y un vellón que va de 4 a 5 kilos y medio, es decir, bastante buena. Por lo tanto, ahí hay que hacer la esquila, sí o sí, más allá del destino que le demos a la lana, porque si no vamos a tener unos animales en el verano que andan con el gamulán puesto. Obviamente van a consumir menos alimentos, vamos a estar afectando su bienestar animal, sus condiciones de desarrollo, y por lo tanto tenemos que esquilar. Y ahí siempre se habla del vellón, y el vellón no es más que la lana del ovino sin incorporar las patas, la lana de la cola, de la guata y de la pedecería, es decir, de todos los desechos que puede ir a tener a nivel del vientre. Por lo tanto, hoy día deberíamos estar esquilando, las temperaturas ya subieron bastante y esquilar en enero ya no tiene sentido. Ideal haber esquilado la primera semana de diciembre, la última semana de noviembre, entendiendo que aunque la lana no es de mejor calidad, vamos a tener una lana un poco más limpia de lo que sucede en la medida que hay espigamiento de los pastos. Así que lo primero, recordar y hacer y planificar la esquila. En segundo lugar, algo que deberíamos estar haciendo hoy día, aprovechando también un tema de mercado, que es el descarte de las ovejas viejas y eventualmente del carnero. Entonces ahí la pregunta que tiene que hacerse el productor es, ya, hoy día, ¿qué animales debo descartar de mi rebaño? ¿O qué animales tengo que vender de mi rebaño? Y ahí tendrá que hacerse la siguiente pregunta que yo le recomiendo que la haga, o que se la haga ahí sentadito, con calma, y se pregunte qué capacidad tengo yo de alimentar mi rebaño y cuántos animales puedo alimentar. Porque si usted tiene una capacidad de forrajear o de alimentar, no sé, 15 ovejas y tiene 20, tiene un problema. Porque tiene 5 invitados a la fiesta y no tienen puestos. Probablemente salga más rentable venderla y tener los 15 que usted efectivamente puede mantener. Entonces hay que irse preguntando esas cosas. Y en el caso de las ovejas, ¿qué cosas yo recomendaría que vieran o tomaran en consideración si es que quieren o deben eliminar algunos animales? Una es su capacidad reproductiva. ¿Y a qué me refiero? A que si parió y crió un cordero. Si ese animal no parió o se le murió el cordero por distintas cosas, estuvo prácticamente 8 meses, o podríamos decir un año, comiendo gratis. Estuvo sin trabajo, estuvo comiendo y estuvo llamando su atención, y al final de la temporada no pagó por el servicio que usted le prestó. Entonces ahí usted tiene que preguntar, ¿dejo este ovino en el rebaño? ¿Dejo esta oveja en el rebaño? ¿Va a volver a perder el año? Porque si uno lo llevara a costo de producción, esa oveja consumió 850 kilos de materia seca, o sea, consumió harto alimento. Y si uno lo tradujera en el tema de fardos, se consumió casi 25 fardos en la temporada, es decir, comió casi 100.000 pesos. Si lo llevara así al valor, obviamente eso no es lo que gasta usted en una oveja, porque consume el pasto, le da un poco de alimentos, mucho menos, pero llevándolo al valor, si usted quisiera decir cuánto consumió, podría ser eso. Entonces, es saber si esa oveja la va a descartar porque ya reproductivamente no sirve. Tiene problemas podales, es decir, hay que revisarle las patas, cómo están las patas en zonas de humedad, están firmes los apoyos, he hecho los manejos podales recomendables, porque obviamente esa oveja tiene que desplazarse para cosechar su alimento. Y cuando hablamos de cosechar su alimento nos referimos a que tiene que caminar para comer. Y frente a eso es importante que tenga que tener buenos
las pezuñas, buen calzado, digamos, para que se pueda desplazar. Otro tema es la glándula mamaria. En uno de los programas hablamos con el doctor Poveda en relación a la mastitis, y lo que hablábamos es que la glándula mamaria es vital, sobre todo para las primeras 6 semanas de vida del cordero, los primeros 2 meses del cordero, entendiendo que es un lactante y que su alimentación de las primeras semanas de vida es básicamente leche. Y si una oveja que su potencial productivo son 650 ml, que puede criar un cordero o 2 corderos y tiene una glándula mamaria que no produce, un medio que no produce, y que va a estar produciendo la mitad, es que uno de los 2 corderitos os va a quedar sin alimentación o vamos a tener problemas de desarrollo. También eso hay que tomarlo en consideración. Y finalmente es el estado de los dientes. Los ovinos, en la medida que va pasando el tiempo, van gastando los dientes. Se van achicando, se van perdiendo, se van quebrando, como se llama en el tema ovino. Y obviamente uno debería revisar los dientes. Normalmente uno lo que recomienda es que la oveja ya a los 6 años debería salir del rebaño. Pero eso siempre tiene una consulta o una pregunta que tiene que hacer, y que la respuesta va a ser depende. Porque si la oveja no pierde años, tiene buena dentadura al boqueo, al revisar, porque está en pasto blando, la recomendación que hago yo es que siga en el rebaño. ¿Por qué? Porque lo más probable es que siga preñándose y siga produciendo un cordero por temporada o 2 corderos por temporada, que estamos hablando al precio de hoy día bastante bueno. Entonces tenemos todos esos aspectos que tienen que ser considerados para que usted defina si esa oveja se queda o se va. No se olvide que cada vez que usted toma la decisión, va a tener que tomar otra decisión. ¿La vendo o la tiro a la olla? Mi recomendación es que la venda, y como yo le digo a algunas personas como apoyo, por un tema de negocio, venda esa oveja y aproveche de comprar un par de, si es que alcanza, un par de sacos de fertilizante para devolver lo que el suelo le está dando. No olvidar que la tierra, a través del pastoreo, se le extraen nutrientes y obviamente tienen que ser devueltos. Hay que tener gratitud hacia la que provee el alimento para nuestros animales. Y después tenemos que preguntarnos con el macho, el carnero. ¿Lo vendo? ¿Lo cambio? ¿Y qué cosas tendría que tomar yo en consideración? Una es la permanencia en el rebaño. Cuando tenemos rebaños grandes y podemos hacer manejo en distintos potreros, en distintos predios, probablemente pueda cambiar y rotar el carnero entre los distintos rebaños. Pero como hablamos de que normalmente los carneros están en un rebaño pequeño, la recomendación es que no esté más de 2 años. ¿Y por qué? Porque después probablemente va a empezar a cubrir a sus hijas, a sus nietas, entonces ahí hay un tema de riesgo y vamos a generar posibilidades de endogamia, que es el cruzamiento indeseado entre parientes y que puede manifestar problemas productivos. Por lo tanto, ahí, si lleva más de 2 años, cambiarlo. Y si obviamente usted va a incorporar un carnero o un carnerillo, ahí tiene que tener mucho cuidado que no sea el hermano del carnero o tenga la misma línea sanguínea, porque puede suceder que yo elimine el carnero, lo venda, lo cambie con otro, y me traiga un carnero de un vecino o un carnero de una zona cercana y la línea genética es la misma. Lamentablemente hoy día cada vez están más cercanos los predios, usted no va a comprar lejos, pero ideal es intentar averiguar de qué línea genética es para obviamente no incurrir en cambiar un tío por otro tío. La gracia es que tienen que ser de familia distinta. Otro tema que tenemos que revisar y que tenemos que ver
Igualmente que en las ovejas es el problema de las patas. Y ahí en los problemas de las patas, no olvidar que el carnero cuando va a cubrir una oveja, apoya todo su peso, que hablamos de 80 hasta 120, 130 kilos, dependiendo de la raza, el estado nutricional, etc., en sus miembros posteriores. Si tiene dolor, si tiene herida, si tiene problemas de desplazamiento, no va a cubrir por el dolor. Entonces yo tengo que estar preparado, ideal también ahora en diciembre, a más tardar en enero, hacer la revisión de las patas, la revisión del soporte del peso del animal y obviamente tomar las medidas pertinentes. El por qué es recomendable hacer ahora en diciembre, por último, una revisión bastante rápida, una revisión no tan profunda, que alguien puede decir, ¿para qué hacerla en diciembre si todavía nos quedan 3 meses? Porque la recomendación es que idealmente si usted va a incorporar un carnero, no lo traiga 15 días antes del inicio de la temporada de encaste. Ideal es que el carnero llegue unos 2-3 meses antes para que se ambiente, para que conozca su entorno, para que esté tranquilo, para que en el fondo su concentración o su estado de ánimo se ajuste al ambiente, no esté estresado. También, igual que el anterior, revisar los dientes. ¿Por qué? Porque también tenemos un animal que necesita ingerir bastante alimento, necesita tener bastante capacidad alimenticia. No se olviden que depende del rebaño. El carnero puede estar trabajando 20, 30 días cubriendo un gran número de hembras y se nos va a adelgazar. Y para combatir ese sistema o evitar eso, tiene que tener una buena disponibilidad de alimentos y obviamente también para eso necesita buenos dientes. Y la última factor, de ahí lo vamos a ir viendo un poquito más, es la edad. En la medida, un carnero va a durar, la pregunta es hasta cuándo puede durar un carnero. Hay algunos que dicen 5, 6, 7 años, pero más de 5 años, 6 años no es recomendable porque obviamente empieza a haber un desgaste de la calidad espermática, un desgaste del tema físico, por lo tanto más de 5 años no. Un poquito también más adelante vamos a ver 2 temas que se pueden decir, oiga, pero tengo que revisarle también el aparato reproductivo. Yo eso lo coloco más en la revisión de la temporada, más que para ver el tema de descarte de la selección del carnero para la próxima temporada. Si yo tengo 2 o 3 carneros, tengo que seleccionar, ver si están bien. Y si tengo un solo carnero, tendré que tener mucho cuidado en darle el vamos para el inicio de temporada, porque ¿qué sucede si el carnero no funciona? Puedo perder la temporada, porque obviamente el carnero puede que tenga algún problema y que no tenga la capacidad de montar, y eso va a hacer que pierda la temporada reproductiva. Hay 2 cosas que en términos técnicos, una se llama la impotencia coeundi y la otra impotencia generandi, que significa una que el animal no puede montar y la otra que el animal, a pesar de que monta, no puede preñar. Para esto último se necesita un examen de laboratorio para ver la calidad espermática. Normalmente es baja la incidencia, pero se puede dar. Y entonces ya tenemos cómo vamos a descartar las ovejas y los carneros. Y si yo descarto, como les decía al principio, tengo que ver cómo reemplazo. Y ahí tengo que reemplazar las hembras y tengo que reemplazar probablemente al macho. Y aquí, como pueden ver en la pantalla, ¿qué criterios puedo utilizar ya para la selección de las hembras de reemplazo de mi rebaño? Las borregas. Porque puedo comprar hembras afuera. Y obviamente, si voy a comprar hembras afuera, también tendré que preguntar a quien me vende algunos datos, alguna información que
puede ser de importancia para el reemplazo con estas hembras de reproducción. Algunos criterios que podrían ser bastante básicos y que pueden ser utilizados en el predio es seleccionar las hijas de madre mellicera. Entonces, si una oveja es mellicera, seleccionar a las hijas. ¿El por qué? Porque el gen mellicero es bastante heredable y obviamente lo que uno busca es un tema mellicero. Por ejemplo, hablamos de las ovejas, las Suffolk Down, que son las ovejas de cara negra, patas largas. Esas tienen más o menos un 25% de mellizos. Es decir, si tenemos 100 ovejas, deberíamos esperar 125 corderos. Hay otras razas, como la raza Texel, que tiene casi un 40, algunos dicen un 50% de mellizos y un 7% de trillizos. Por lo tanto, tenemos que buscar esos genes que me permitan tener más corderos por oveja preñada. Y para eso, obviamente, lo ideal es tener a las ovejas con un arete, un autocrotal numerado en la oreja, y usted tener sus registros donde anote la oveja 2022, se cubrió idealmente tal día, y al parto tuvo 2 corderas, y usted dice, y las aretea, estas tengo que seleccionar. Y así va a ir aumentando de a poco el tamaño de su rebaño y haciéndolo más eficiente. Y otra cosa que puede hacer usted es la ganancia de peso. Y medir la ganancia de peso. ¿Y cómo lo puede hacer? Una vez que nacen las corderas, en una pilgua, con la ayuda de alguien, en un contenedor, porque aquí el tío conductor dice, Lucho se estaba riendo cuando yo hablo de la pilgua, ya muy poca gente se acuerda de la pilgua. Meterá la cordera en este envase y la pesará, no sé cómo, y puede pesarla a los 60, a los 100 días y ver la ganancia de peso. Y eso lo va a hacer, a los 100 días va a pesar sus corderos, a los 60 días, y va a decir, este es el peso al nacimiento, menos el peso a los 60 días, y lo va a dividir por el número de días, 60. Entonces pongamos que una cordera pesa 35 kilos a los 100 días, pesó 5 kilos, son 30 kilos, y esa oveja estuvo creciendo 300 gramos al día. La puede comparar con otra oveja, hacer lo mismo, y usted va a decir, oye, esta oveja ganó más peso que esta otra. Esta cordera, ganó más peso que esta otra. ¿Y qué le va a permitir eso? Indirectamente, medir la producción de leche de la madre. Y si usted dice, oye, aquí hay una ganancia de peso, tiene 1 o 2 corderos, hay una producción, una ganancia de peso mayor, va a indirectamente a seleccionar por producción de leche. Y lo que nos interesa a nosotros es que la oveja idealmente tenga 2 corderos y que pueda producir una buena cantidad de leche que le permita criar 2 corderos. Obviamente también eso va a depender de la raza, pero ahí hay dos criterios que uno podría utilizar indirectamente, como las hijas de parte mellicero y la ganancia de peso. A los 60 o los 100 días, ahí uno tiene que ir viendo. Obviamente hay sistemas que uno estandariza, pero son bastante orientadores. Lo que sí, ahí, amigos y amigas, nuevamente nos vamos a un tema que yo le estaba buscando aquí, que no se les puede olvidar: utilizar un lápiz. ¿El por qué es importante utilizar un lápiz? Acostumbrarse a utilizar un lápiz porque tiene que llevar registro. Registro en un cuadernito, como les decía, cuándo se cubrió la oveja, idealmente cuándo parió, cuáles fueron los corderos o corderas que nació, si fue parto único o mellicero, y en otra hojita anota la ganancia de peso para que no se lo olvide. Y con esos simples detalles usted puede ir mejorando de a poco su rebaño.
Entonces ahí tenemos la ganancia o los criterios de selección de nuestras borregas para reemplazo, con dos criterios bastante sencillos. Bueno, y ahí vamos a terminar la primera parte, porque vamos a ir a ver después la selección de carnerillos y vamos a dejar a nuestro auspiciador, nuestro patrocinador, Ferretería Jaramillo, quien quiere darles un mensaje, y obviamente nosotros agradecer primero por estar mirando el programa, y en segundo por la ferretería por estarnos acompañando. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoel esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoel. Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Bueno, reiteramos los agradecimientos a Ferretería Jaramillo, y como les hablaba, estábamos viendo el tema de la selección de las borregas para reemplazo. Y les hablaba de los criterios de mellicera, los criterios de ganancia de peso, y se me había olvidado señalar que no asustarse, porque normalmente todo lo que es el tema de mellicera, de parto mellicero, se ve a partir del segundo parto. Lo más común, el primer parto sea uno, y ya a partir del segundo parto empieza a presentarse el tema mellicero, que también está influenciado o puede ser influenciado por un manejo que se llama el flashing, que lo vamos a ver en unos instantes. Pero esos son algunos criterios, como les señalaba. Y después, ¿cómo voy a seleccionar yo al macho? Si yo quiero producir machos en mi predio, o para ventas, o para dejarlo como reproductor. Lo primero es que debe tener un origen paterno de un macho distinto al que estoy utilizando y que quiero reemplazar, porque no voy a reemplazar al papá con el hijo. Genéticamente es lo mismo. Entonces, esta situación uno la hace cuando tiene varios carneros y puede ir manejando y separando los rebaños. Sin embargo, si yo quiero producir carneros o carnerillos, me tendré que preocupar de algunas cosas que son importantes. Una, para definir si un macho es bueno, va a ser apto para reproducción, es medir cómo está la imagen, la primera imagen de superior derecha de su pantalla, es la medición del perímetro escrotal a los 6 meses. ¿El por qué? Bueno, obviamente que tenga los testículos, que tenga los dos testículos, que estén simétricos, que no tengan adherencias, pero también que tengan un tamaño adecuado. ¿A qué nos referimos un tamaño adecuado? Que existe una relación entre el tamaño del testículo y la producción de semen. Mientras más grande el testículo, mayor es la producción de este material. Entendiendo que a los 6 meses ideal
tenga un diámetro escrotal sobre los 32 centímetros, ya es bastante satisfactorio. Podríamos hablar de una buena producción. No olvidar que vamos a tener una producción de 1.5, 2 ml con 2.000 a 3.000 millones de espermatozoides por ml. Entonces necesitamos tener una calidad testicular adecuada. Otra forma de criterio también es, más allá del anatómico, es el comportamiento sexual del padre. Es decir, si uno también ve que el padre tiene un comportamiento sexual satisfactorio, que cubre un gran número de hembras que quedan preñadas, eso va a indicar también una heredabilidad del comportamiento sexual. No es 100% seguro. Y finalmente, si usted quiere comprar un carnerillo y no sabe cómo hacerlo, ahí está la respuesta, por la imagen inferior derecha. Ahí hay dos carneros que están manifestando su conducta de dominancia. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Me enfoca a mí para mostrar aquí la ayuda de memoria. Es simple, empuña su mano, la coloca acá, la acerca despacio a la frente del carnero, aquí, y cuando usted la coloca en la frente del carnero, un carnero que tiene una virilidad, que tiene un comportamiento de dominancia, un comportamiento reproductivo interesante, va a carnerear. Y si carnerea, si le pega con la frente bastante, eso va a demostrar que tiene un comportamiento de macho orientado a la reproducción. En cambio, si usted le acerca el puño, no violentamente, sino que le acerca el puño a la frente, el carnerillo baja la cabeza y en vez de golpear, retrocede, no lo compre. Por muy bonito que sea, no lo compre. Ahí va a existir entre comillas, un riesgo de que no tenga un comportamiento viril importante. Así que esas son algunas recomendaciones. Y obviamente tener los registros, siempre preguntar los registros de dónde viene. Normalmente uno va y compra fuera del predio, va y ve el carnero o ve el carnerillo y es una suerte, va al azar. Las recomendaciones son revisar las patas, revisar los dientes, los testículos, medir el diámetro escrotal, va con una de estas winchas de modista, mide el diámetro escrotal y dice, más de 32, más de 36 centímetros. Vamos bien, y hace la prueba del puño. Eso no le va a asegurar el 100% de éxito o de elegir el mejor carnero, pero sí le va a dar una orientación. Sí lo va a apoyar porque no se puede usted quedar con que el carnero tiene un tamaño adecuado, una linda postura, buenos aplomos. No. Haga esos temas y obviamente le va a ir un poquito mejor. Entonces, ahí vamos a estar seleccionando el carnerillo. Y obviamente también no olvidar, si usted tiene un rebaño grande, que a las hembras les gustan a las ovejas me refiero, les gustan los machos maduros. Es decir, no les gustan los carnerillos. ¿Y el por qué? Porque obviamente los machos adultos tienen un comportamiento de dominancia, también tienen olores distintos, que la hembra es receptiva a esos estímulos y va a tener mayor aceptación por parte de las hembras. Las hembras buscan los machos maduros y no los carnerillos. Entonces, ¿qué puede? Y también por otro lado, las borregas prefieren los carnerillos a los carneros. Entonces uno desde el punto de vista de eficiencia reproductiva, ya estamos hablando de marzo, abril, si es que puede y tiene un carnerillo, podría colocar ese carnerillo separado con las borregas y las hembras adultas colocarlas con carneros. Eso es como una recomendación que también puede ser útil, porque si no usted va a tener a las ovejas preñadas y a las borregas las va a tener con menor niveles de preñez. No olvidar que para cruzar una borrega debemos haber alcanzado el 70% de su peso adulto.
los animales no se cruzan por edad, debemos orientar a cruzar por peso. ¿El por qué? Porque una borrega puede tener 8 meses y pesar 35 kilos, 40 kilos, porque está en mal forraje. Pero podemos llegar con una borrega más pequeña y que pesa 50, 55 kilos y que ya podría entrar a cruzar, para evitar los problemas de cesárea o partos distóxicos. Entonces ahí podemos ir viendo la selección del carnerillo. Y tenemos un tema que lo hemos manifestado con Víctor, con Luis, y lo manifestamos a donde vamos, que es la alimentación. Y que tenemos que estar haciendo ahora, prácticamente ya estamos pasados, pero producto de la disponibilidad de máquinas, el tema cultural, las condiciones climáticas, que llueve, que no llueve, hoy día es más fácil, uno sabe cómo viene el tiempo 1 o 2 semanas antes, es la disponibilidad o asegurarnos el alimento para las épocas de crisis. ¿Y cuál es la principal época de crisis? Hablamos del invierno. Generalmente mayo a septiembre, otoño-invierno. Algunos me dicen, no, hasta agosto, pero asegurémonos a septiembre, puede venir una nevada en septiembre, unas heladas, y no suena. Entonces, hay que considerar 150 días que tenemos que tener de forraje. Y ahí yo le he puesto un requerimiento un poquito bajo, pero creo que puede ser bastante razonable, que es de 8 fardos de heno por ovino. 8 fardos. Y si calculamos, por ejemplo, que en su campo usted tiene 10 ovinos, o sea, 10 ovejas, 9 ovejas más un carnero, y que yo les decía 8 fardos, estamos hablando de 80 fardos. Y que lo compre a 4 lucas, 4.000 pesos, estamos hablando de 320.000 pesos. Y entre tira y encoge significa vender 3 corderos. ¿Qué pasa si usted no tiene ese alimento? Podemos tener la muerte de oveja, y cuando usted pierde la oveja, pierde el cordero, y no tan solo de una temporada, sino que tiene que proyectar la sobrevida que tiene esa oveja. Pongamos una oveja de 3 años, usted, si hace cálculo así de bastante buena optimismo, va a tener haber perdido 4 corderos, esos son 400.000 pesos. Si lo multiplica que se le mueran 3 ovejas, está perdiendo 1.200.000. Entonces uno puede hacer esos juegos, y obviamente tiene que ver el tema de poder hacerlo. Y ahí estamos viendo que compra el forraje, compra el heno. Sin embargo, usted también lo puede hacer en su casa. Y lo puede lo puede almacenar al interior del galpón, puede hacer una parva. Lo importante es que el animal tiene que tener heno para el invierno. Si tiene silo, las ovejas también consumen silo. Y no olvidar que también se puede comprar grano, se puede tener grano, como por ejemplo avena, trigo, triticales, etc. En una cantidad de unos 5, hay algunos que dicen 10 kilos por animal, yo soy más tirado para abajo, yo diría unos 5 kilos por animal para la temporada. Lo importante, eso sí, que cuando usted empieza a dar grano, tiene que empezar a darlo de a poco, porque los animales se tienen que ir acostumbrando a ese tipo de dieta. Entonces, el tema de la alimentación es vital. Hoy día tenemos mucho pasto, los animales no son capaces de comerse todo lo que se está produciendo, se pierde, existe un desaprovechamiento, por lo tanto hay que cortarlo. Hay que cortarlo antes que esté demasiado seco, antes que esté espigado, porque si no le vamos a dar paja. Vamos a tener volumen, pero vamos a perder calidad. Hay que buscar esas dos cosas. Obviamente, si no tenemos calidad, démosle volumen. Lo importante es que el animal se eche algo al rumen y pueda pasar el invierno. Pero obviamente, pasando el invierno, entre comillas, que a finales de invierno nos pillan las pariciones, inicio de primavera, tenemos que tener una oveja que tenga la capacidad de producir leche para criar 1 o 2 corderos. Y dentro de lo mismo, no olvidar que en algún momento hablamos de lo que era rusticidad.
¿Y el por qué quiero recordar esto de la rusticidad? Porque podemos hablar que tenemos 4 tipos de rusticidad que no se distribuyen de la misma manera entre todos los animales o entre todas las razas, y que podría ser resistencia al frío, escasez de alimento, problemas podales y resistencia parasitaria. Entonces, lo que más hay que tener claro es que la escasez de alimentos, la resistencia a escasez de alimentos hay que abordarla comprando y teniendo alimentos. Hay razas como por ejemplo la raza Kunko, la raza Suffolk, que son animales que tienen bastante rusticidad, comen pradera, comen ramonean, etc. y pasan relativamente bien. Hay otras razas que son más exigentes, como por ejemplo la raza Romney Marsh, produce mejor en condiciones de abundancia, lo mismo que la raza Texel. Y para enfermedades podales también tenemos condiciones o razas que tienen más resistencia a la humedad. Importante es lo siguiente, hoy día muchas veces les van a vender la pomada de que hay que cambiar raza, o hay que mejorar razas más pesadas, más productivas, etc. Mi recomendación es que ese no es tema hoy día. Algunos me van a apelar que estoy hablando de pura escasez de pescado, no es tema, porque si usted como productor tiene 3 ovejas por hectárea, el tema no es la raza. El tema es mejorar la disponibilidad de alimento y llegar a 10 o 12 ovejas por hectárea, sean las que sean. Ya después que usted llega a esa meta y quiere mejorar la calidad productiva, el peso, ahí ya empecemos a hablar de raza. Con la excepción, eso sí, y ahí siempre hay un depende, para los que quieren dedicarse a la artesanía y quieren tener razas de mejor calidad, ahí sí hay que cambiar de raza para que tenga mejor lana, más blanca, más fina y de vellón más largo, en la cual había hablado yo de la raza Romney Marsh, que es una raza para mi gusto bastante buena e interesante que hay que considerar. Entonces, pasamos al tema rusticidad, que hay que considerarlo, y hablábamos también de la revisión de la boca de ovejas y el carnero. No olvidar que los ovinos son rumiantes, tienen solamente incisivos inferiores, y ahí podemos ir viendo cómo va cambiando los dientes. Si se fijan, la primera imagen en el lado superior izquierdo tenemos dientes de leche, después empieza a aparecer unos dientes un poquito más grandes que empiezan a aparecer al año y van nivelando al medio año. Entonces tenemos en la segunda imagen tenemos un animal de 2 años y medio, 3 años, entonces uno puede ir boqueando de esa manera. Obviamente, si usted se va a dedicar a la ovejería, debería acostumbrarse a revisar los dientes y revisar que no tenga falta de piezas dentales, que no estén gastadas, para tomar la decisión en relación a la presencia o lesiones en los dientes. Después nos vamos a otra cosa que se tiene que hacer, que es las patas. Hablábamos de la revisión de las patas, ahí tiene un diseño, un esquemita de revisión de pata, en la cual vemos cómo tienen que estar las patas. Ahí el productor está revisando lo que son las patas. En la imagen superior derecha usted puede ver cuando la pezuña está bien, la parte de arriba viendo la pezuña desde abajo, y si se fijan en la parte de abajo está pisando mal, y en la figura izquierda ve cómo existe un crecimiento no controlado de la suela, y obviamente hace que el animal pise mal. Normalmente uno debería revisar 2 a 3 veces las uñas al año. Si la hace 2 veces, hablamos diciembre, idealmente después revisar en agosto, septiembre, pero para mí lo ideal es hacerla diciembre, marzo y septiembre. Nos vamos a evitar muchos problemas. Vamos a ir recortando la uña, el sobrecrecimiento, podemos colocarle algún producto que
sirva para endurecer el casco, la pezuña, y también hacer algún tratamiento antiséptico. Por lo tanto, la recomendación es eso. Otro tema no menor es revisar la condición corporal. Miren, ahí tenemos un animal que uno tiene que revisar la condición corporal ahora en diciembre, revisarla en marzo, un mes antes del parto. Y ahí el caballero que está con las manos tocando las vértebras lumbares detrás de la última costilla, que es el caballero que está en el lado izquierdo, lo que está midiendo es la gordura del animal. Porque con la lana no va a ver acaso el animal está gordo. Y ahí en la imagen, el dibujo del lado izquierdo, puede ver que con el pulgar está tocando la parte superior, el proceso espinoso de una vértebra, va a tocar también el músculo y el proceso transversal de la vértebra, es decir, las puntitas de la vértebra. En la medida que el animal va aumentando de peso, va engordando, es más difícil tocar las puntas de la vértebra, tanto la lateral como la superior. Y ahí a uno le va a ir dando indicaciones, orientaciones, si es que el animal está gordo o está flaco. Normalmente la condición corporal se mide de 1 a 5. Siendo un animal 1, un animal caquéctico, un animal flaco, hablamos de desnutrición, y un animal 5, hubo un animal que estuvo forrajeando como condenado, con exceso de peso, candidato a un gimnasio, pero obviamente que no nos sirve. Otra cosa que debe revisar usted a inicio ya en marzo, o ahora, idealmente ahora, es en las hembras la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria es la que produce la leche para criar al ternero. Si tenemos una glándula mamaria que no es capaz de producir, por ejemplo, en alguna raza 650 ml y va a producir la mitad, probablemente no tenga la capacidad de alimentar a 2 corderos. Ahí en el lado derecho podemos ver una glándula mamaria sana, a pesar de que tiene una leve asimetría, pero es tan sana. Y en el lado izquierdo, en el lado derecho de su pantalla, en el lado izquierdo está normal, en el lado derecho de su pantalla, vemos una glándula mamaria totalmente asimétrica, con alguna, uno podría imaginarse algunas enduraciones, algunos nódulos, por lo tanto esa debería descartar. Y eso uno no tan solo tiene que mirar, sino que también tiene que palpar. Y obviamente de esa manera asegurarse las condiciones de la glándula mamaria. Y finalmente, lo último que yo como les voy a recomendar es en el macho revisar el testículo y los testículos y el pene. En el caso de los testículos, ahí vemos una imagen que obviamente vemos unos testículos simétricos que tienen que estar, no tienen que tener adherencias, tienen que moverse fácilmente, no puede haber dolor. Pero también hay que tener la capacidad de revisar el pene, exteriorizarlo, revisarle lo que se llama el látigo, lo que normalmente le llaman látigo, que no tenga heridas ni adherencias. Entonces de esa manera vamos cerrando lo que es la preparación para la próxima temporada, o el inicio de la temporada de encaste, que debería comenzar, dependiendo la zona, en marzo, en algunas zonas abril. No olvidar que deberíamos tener, dependiendo del número de ovinos, deberíamos tener máximo 60 días el carnero con las ovejas, podemos tenerlas menos porque el ciclo reproductivo de un ovino dura ciclo estral 20-22 días, por lo tanto con ese periodo de tiempo deberíamos haber cubierto todo nuestro rebaño. Y bueno, se nos fue parece la hora, estamos justo a la hora. Estos son temas que uno tiene que recordar. Ojalá, amigos, se acuerde de algo de lo que dije. Por último, diga, tengo que esquilar, ya esquilé, ahora tengo que seleccionar mis ovejas, cuáles se van, cuáles se quedan, cuánto forraje necesito. Eso es vital. Si usted guarda alimento y tiene alimento para el invierno, ya es un avance en producción ovina. El resto, vamos midiendo. No se olvide tener lápiz, un cuadernito para anotar las cosas, y obviamente ir mejorando cada día más su negocio. No olvidar que en este caso, en el rubro ovino, las ovejas
son el centro de mi interés y el carnero es vital. Ya terminada la época reproductiva, el carnero pasa a ser actor secundario, inclusive podemos trasladarlo de trabajo al descanso y preocuparnos de las futuras madres. Así que, estimados amigos y amigas, un gusto estar nuevamente con ustedes, esperar que les haya sido de utilidad, se hayan entretenido y recomienden el programa a sus amigos y amigas. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Chaito. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina.